Sí, ok, gracias. Como decía, muy buenos y mojados días a todos. Podemos hablar de lluvias de bendiciones, de verdad, cuando vemos que cae agua. Muy bien, pues en esta mañana quería hablar sobre la iglesia. Y quería partir de una frase muy breve que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el que Jesús afirma, y no vamos a referirnos ahora a todo el contexto, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Edificaré mi iglesia. Cuando hablamos de iglesia, si preguntásemos, yo muchas veces me planteo en estos temas, si le preguntásemos a la gente de la calle, ¿qué nos diría de la iglesia? Si recogiésemos y pusiésemos en internet iglesia, ¿qué saldría? Bueno, seguramente saldría algo de historia de la iglesia, pero muchas de las noticias que surgen respecto a la iglesia normalmente son noticias que no tienen muy buena pinta, ¿no? Son actualidad cuando hay alguna confrontación, alguna denuncia respecto a la iglesia. ¿Qué imagen tiene la gente de la iglesia en nuestro contexto, en nuestra sociedad? Pues si salimos probablemente del marco de aquellos que se consideran religiosos, muchos tienen una imagen muy distorsionada de la iglesia. Y seguro que nos mencionarían, pues anda lo que hizo la iglesia, ¿no? O os habéis olvidado de las cruzadas. O nos hemos olvidado de la conquista americana y de la imposición de la fe a través de la espada. ¿Cuántas cosas se pueden decir de la iglesia? Y realmente en la historia del cristianismo pues hay páginas un tanto oscuras. Cuando pensamos en la iglesia y lo que la gente piensa de la iglesia, nos damos cuenta de que la imagen que tienen de la iglesia está muy lejana a los valores que encontramos en la Biblia que deberían definir lo que es la iglesia de Dios y que queda definida en la persona de Jesús. La imagen de la iglesia para mucha gente es una imagen de un grupo, una institución marcada por el abuso y el poder, que está llena de estrategias humanas y políticas. Eso es lo que piensa mucha gente cuando piensa en iglesia. Y por eso es importante redefinir siempre desde la Escritura, desde el origen, ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en iglesia? Porque quizás también nosotros a veces nos podemos contagiar y a veces hacer que prevalezca o que sea más importante una imagen institucional de la iglesia que el proyecto que estaba en el corazón de Jesús. Y permitidme que hable de esta manera, ¿no? El proyecto de Jesús. Porque Jesús habla de hacer algo. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Ese es mi proyecto. Por eso es importante volver a la palabra de Dios y preguntarnos en esta mañana, ¿qué quería decir Jesús cuando se planteaba edificar su iglesia? Y lo que quiero es hacer un repaso sencillo de algunos principios fundamentales. Podríamos recorrer toda la Biblia y ver la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la iglesia y el pueblo de Israel. No voy a entrar en nada de eso. Yo solo quiero dejar una idea en esta mañana. ¿Qué quiere decir? O una pregunta y responder a ella. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice edificaré mi iglesia? Lo que quiere decir en primer lugar, y creo que esto resume lo que quiero transmitir en esta mañana, es que Jesús se ha propuesto en su venida la construcción de una comunidad de discípulos, de seguidores suyos, y que por ese proyecto Él estuvo dispuesto a dar su vida.
Muchas veces cuando hablamos de la obra de Jesús, la expresamos en términos muy individualistas. Y no voy a subrayar lo que creo que todos los que estamos aquí, y seguramente los que nos estarán viendo, tenemos la convicción, ¿no? La fe es algo personal, es la respuesta de cada persona a la proclamación del Evangelio. Destacaremos esto también después, ¿no? Pero cuando hablamos del proyecto de Jesús, se queda muy corto el afirmar que Él vino a salvarnos y punto. Esto es cortar el mensaje del Evangelio y dejarlo a la mitad del camino. El proyecto final de Jesús es un proyecto comunitario, no individual. Aquellos que me conocen bastante saben que hay un texto, un versículo que me gusta mucho en cuanto a que resume esta idea también y que lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? En Tito capítulo 2, versículo 14. Dice así: Él, Jesús, se dio a sí mismo. ¿De qué está hablando aquí? De su muerte en la cruz, de su plan, de su proyecto. Él se dio a sí mismo por nosotros. Y hasta aquí normalmente es el mensaje que tenemos, ¿no? Para salvarnos. Pero sigue diciendo: para redimirnos de toda maldad y purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Rubén nos ha anticipado eso en Efesios. El proyecto de Jesús al venir es construir un pueblo propio, una comunidad de discípulos. Porque hablar de discipulado necesariamente es hablar de comunidad. No se puede hablar de discipulado sin hablar de comunidad y hablar de iglesia. Para que haya discípulos necesitamos iglesia. Una iglesia que predica y vive el Evangelio, que transmite la fe a otros, que se incorporan en la iglesia para seguir con el proceso de discipulado. Y por eso en esta mañana quisiera plantear tres momentos, tres elementos, la siguiente diapositiva, y tenemos ahí, y quisiera solo hablar de la base. Cuando hablamos de edificar la iglesia, ¿cuál es la base para edificar la iglesia? ¿Cuál es el marco en el que se desarrolla la iglesia? ¿Y cuál es la acción que debe llevar a cabo la iglesia? ¿Cuál es la base? Como decíamos, la base es la obra de Jesús. La obra en la cruz, que tiene como misión entregar su vida por los pecados a fin de posibilitar la salvación de todo aquel que cree. Pero el plan de Dios no solo es salvar, sino incorporar y crear comunidad. La salvación de Dios tiene un profundo sentido comunitario. En este sentido, en este aspecto, para poder entender el plan de Jesús, tenemos que deshacernos de parte del ropaje de nuestra cultura occidental, que es tremendamente individualista, cosa que no sucede en otras culturas. Seguramente Carlos nos podría hablar de la cultura oriental, mucho más familiar, comunitaria, pero en nuestro contexto soy yo mimé conmigo. Lo que se busca es la autorrealización personal. Pero es que incluso eso va en contra del plan y del proyecto de Jesús, que es un proyecto comunitario. Jesús quiere construir, edificar su iglesia. Nadie se salva porque pertenezca a una iglesia. Esto lo tenemos claro, es por la fe. Pero no hay ningún verdadero creyente fuera de la iglesia. Y en ese sentido, aquella frase con la que discrepamos, ¿no? Solo en la iglesia hay salvación, no porque la iglesia salve, sino porque todos los salvos Dios los incorpora en la iglesia. Y para construir esta nueva comunidad, necesitamos, si queremos una nueva comunidad, que es la iglesia, el proyecto de Dios, ¿qué necesitamos para tener una nueva comunidad? Necesitamos nuevas criaturas.
con las mismas personas vamos a tener los mismos resultados. La obra de Cristo Jesús en la cruz y la obra del Espíritu Santo es cambiar y transformar personas con las cuales poder construir una nueva comunidad que sea luz en medio de un mundo de tinieblas. Cuando cada uno de nosotros vivimos nuestra vida personal, cuando nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra forma de enfocar el trabajo es igual que la de los demás, no estamos construyendo iglesia. Porque la iglesia tiene que ser una luz en medio de un mundo de tinieblas. Y por eso, a fin de construir una nueva comunidad, el Señor, con su obra en la cruz, lo que ha hecho ha sido redimirnos para sí, comprar un pueblo propio. La palabra redimir, que nos suena muy extraña, significa adquirir, comprar para Él al precio de su sangre. Y esto significa que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús tiene como propósito, como proyecto, construir una comunidad. Y aquí tenemos que hacer algo muy importante. Y es, en nuestra mentalidad, hacer un cambio radical. Pasar del yo de esta sociedad, qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta. Incluso a veces como creyentes, ¿no? Enfocamos nuestro desarrollo personal y de dones en base a mi autorrealización. Son mis dones, ¿dónde puedo llegar? Esa no es la visión bíblica, si me permitís que lo diga así. En plan radical, no es la visión bíblica. Tus dones no están para que tú te realices. Tus dones están a fin de edificar una comunidad. Y por eso es importante y tú no te puedes esconder de eso. Tenemos que hacer un cambio radical del yo al nosotros. Si os dais cuenta, en el Nuevo Testamento no hay cartas prácticamente dirigidas a personas. Encontramos la de Timoteo, la de Tito, ¿verdad? Filemón. Pero ¿a quién se dirigen las cartas del Nuevo Testamento? A iglesias, a comunidades, porque no se entiende de otra manera la vida de un creyente que no sea en comunidad. Yo estoy bien con el Señor, pero me llevo muy mal con la iglesia y no voy a la iglesia. Pues no has entendido el Evangelio. Aunque tenga muchos defectos, la iglesia es la esposa de Cristo, la cual Él ganó por su sangre y lavó, y sigue trabajando para purificársela y presentársela delante de sí como una iglesia gloriosa. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer y en lo que tenemos que contribuir. Pero necesitamos romper con este contexto cultural en el que nos coloca a cada uno de nosotros en el primer plano. Y hay una tendencia natural a vivir así, desde la carne. ¿Cómo vivió eso la primera iglesia que encontramos en Hechos? Hechos 4:32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía y compartían. Sentido comunitario. No yo, nosotros. Esa es la base. Entender la obra de Jesús, entender el proyecto de Jesús y entender que nuestra realidad debemos comprenderla como creyentes desde la dimensión comunitaria. Esto no está excluyendo en absoluto nuestra responsabilidad, sino que le está dando el espacio y el marco, como veremos. ¿Cuál es el marco en el que se desarrolla la iglesia? ¿Cuál es el modelo en el que podemos desarrollar esta iglesia que es comunidad de discípulos de Jesús? Tenemos la siguiente diapositiva. Mirad, cuando pensaba en esto, estaba recordando algunos textos de la Biblia. Es decir, si entendemos que el proyecto de Jesús es entregar su vida para salvarnos, pero para formar una nueva comunidad de discípulos en el que ya no soy el yo, sino que es el nosotros, tenemos que ir necesariamente a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, Filipenses capítulo 2. Si la tenéis delante, haré referencia a algunas frases que encontramos aquí. Es muy conocido el texto de Filipenses capítulo 2 porque nos describe la entrega, la humillación de Jesús por cada uno de nosotros. Pero
vamos a ver el contexto de este texto. Filipenses capítulo 2, versículos, voy a leer del 1 al 4 para que nos dará este marco, este contexto. Por lo tanto, si hay en vosotros algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, y aquí este sí no es un condicional de posibilidad, sino es una pregunta, como una pregunta que requiere una afirmación absoluta, es decir, este sí es un sí, claro, por supuesto que sí. Dice el apóstol Pablo en el verso 2, llenadme de alegría sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. Y quisiera subrayar este versículo 4, que no mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Es que este es el marco del trabajo comunitario. Cuando yo no estoy pensando en mí y en mi desarrollo, estoy pensando cómo yo contribuyo al crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y es muy interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque después nos da el ejemplo de Jesús, que no mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Ejemplo, Cristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Esto es mío, me pertenece. Soy Dios hijo. ¿Qué hizo? Se despojó. Dejó el lugar de gloria. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué pensó? En lo de los demás. Y dice la Escritura que esta actitud de Jesús, en Hebreos, lo hizo para llevar muchos hermanos a la gloria. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esta es la actitud de Jesús. Y eso es lo que encontramos después en el texto de Filipenses. ¿Pero esto es importante? Sí, tremendamente importante. Fijaos lo que dirá un poco más, si tenéis todavía la Biblia ahí. Fijaos en el Filipenses capítulo 2, versículo 21. A pesar de lo que ha dicho, de la exhortación, a pesar del ejemplo de Jesús, Pablo tiene que reconocer que esta actitud del nosotros en la iglesia nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Más difícil sacar el yo que sacar una muela. Versículo 21. Habla de Timoteo, que está presto a servir, pero fijaros en el versículo 21. Todos los demás, está hablando de creyentes, todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Así que no nos extrañe que nos encontremos, si nos miramos en el espejo, a nosotros mismos en esta actitud. Tenemos muchas veces esta actitud. Pero lo que quisiera hacer en esta mañana es invitaros a mirarnos en el espejo para cambiar esa actitud a la luz del proyecto de Jesús, a la luz de este proyecto comunitario de Jesús. Para que podamos abandonar esa actitud egoísta para realmente vivir como discípulos de Cristo. Que no busquemos cada uno lo nuestro, como nos invita y es el modelo de este mundo. ¿Qué se busca en este mundo? La autoexaltación, la autogratificación. El concepto, este es el del viejo hombre, como diría el apóstol Pablo, y este está ahí. Y si dependo del viejo hombre, lo que va a surgir es esto de forma natural. Vivir el modelo de Jesús requiere necesariamente un cambio absoluto, un cambio absoluto. Requiere que entendamos nuestra vida desde la conversión como camino para el servicio. Nosotros conectamos salvación a veces y cielo, ¿verdad? Nos hemos salvado y vamos al cielo. Amén. Y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Pero ¿para qué nos redime el Señor? Y otra vez tengo que decir, Rubén nos anticipó. Para servirle, para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el plan de Dios.
La primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando les habla a ellos, a una iglesia que ha conocido el Evangelio y lo ha manifestado y lo ha mostrado de forma evidente. Y el apóstol Pablo dice, porque os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Conversión y servicio van de la mano, no podemos separarlas tampoco. Salvación y comunidad, salvación y servicio. El llamado de Dios es a que podamos servir a los demás. El modelo de Jesús siempre es un modelo de liderar, de ayudar, de servir a los otros desde la humildad. ¿Recordáis las palabras de Jesús? En las naciones la gente busca posiciones de poder, mandar, que le sirvan, pero ese no es mi modelo. Yo he estado entre vosotros como ¿qué? Como el que sirve. Esa es la verdadera autoridad. Y ahí todos podemos ser parte de este plan de Dios para servir a otros con nuestras capacidades. Deberíamos, a la hora de examinar este marco, deberíamos examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos en la iglesia? ¿Qué nos mueve a cada uno de nosotros? Y descubrir que el modelo de Jesús es un modelo de entrega para servir desde el ejemplo y la humildad. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Esa es la actitud, ese es el marco del servicio. Porque si no convertimos a la iglesia en una institución meramente humana, en la que los intereses son los mismos, realizarnos a nosotros, encontrar nuestro lugar, yo, mí, me, conmigo. Pensemos en comunidad, pensemos en comunitario, nosotros. ¿Qué podemos hacer para servir a la iglesia, para que la iglesia crezca, para que Dios sea glorificado en todo? Si esto lo tenemos claro, cuáles son las bases, cuál es el marco de servicio, tenemos que pasar a la acción. Jesús nunca buscó un grupo de espectadores. Jesús buscó un grupo de seguidores, una comunidad de seguidores y de discípulos. Y por eso cuando pasamos a la acción, en primer lugar tenemos que pensar en la acción hacia adentro. Y por eso ahí tenemos una imagen de manos juntas, ¿no? Si el proyecto de Jesús es un proyecto comunitario, y lo es, eso se traduce en ciertas imágenes. Cuando Jesús habla de su proyecto, de la iglesia, ¿qué imágenes usa? Un edificio, ladrillo al lado de ladrillo, no ladrillos sueltos. Los ladrillos sueltos no constituyen ningún edificio. Para que haya un edificio hay que juntar los ladrillos, los creyentes. Otra de las imágenes, cuerpo. Y nos está diciendo la unidad. Otra de las imágenes, familia. Todas son imágenes comunitarias que nos hablan de la importancia de la relación unos con otros. Y para que eso sea una realidad, hay varias cosas que sí podemos hacer. En primer lugar, un aspecto muy importante que ya estaba ahí en la carta a los Filipenses, ¿no? Es busquemos en nuestras relaciones intraeclesiales todo aquello que contribuya a la paz. Romanos capítulo 12 a 15 nos da algunas pautas. En lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. En la iglesia no debería haber lucha de poder, salir en la foto en primer lugar, pero esto se da a veces de forma natural y humana. Tendemos a eso, por eso la necesidad de examinarnos. Recordar siempre que hemos sido llamados por Dios para servir. Lo hemos mencionado ya en la carta a los Tesalonicenses capítulo 1, lo hemos recordado en Tito 2:14. Lo recordamos cuando entendemos lo que Dios quería de su pueblo Israel en el Éxodo. Nunca debemos olvidar esta frase, ¿no? Dios dice a Faraón, deja ir a mi pueblo.
¿Para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. Y en otros momentos dice, para que celebre una fiesta, adoración a Dios. Servicio y adoración. Y eso significa también en nuestras relaciones desarrollar una profunda humildad para reconocer nuestros fallos, errores, deficiencias que todos tenemos y entender que solo podemos crecer juntos y en complementariedad unos con otros. Ese es el modelo de Jesús. Hay en el Nuevo Testamento una palabrita que se tiene que traducir por una frase, alelón, los unos a los otros, y que nos habla de la mutualidad. Y eso sería todo un estudio, porque hay montones de palabras y expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento en la que nos habla de los unos a los otros. Si yo os preguntase, y os puedo preguntar, y lo repito para los que no están aquí, pero ¿recordáis alguna frase que tenga esta expresión, los unos a los otros? ¿Qué tenemos que hacer los unos a los otros? ¿Alguien recuerda alguna frase? Amarnos unos a otros. Soportarnos, porque hay cada uno, y prefiero no mirarme en el espejo, porque tú dirías, lo que me tienen que soportar. Soportándonos, exhortándonos, animándonos. Esta es una labor comunitaria, es pastoral comunitaria, imprescindible. Y Dios ha puesto hermanos que están al frente de la iglesia y están ahí, pero necesitamos una pastoral comunitaria. Esto es responsabilidad del cuerpo. Se cuidan unos a otros, se amonestan unos a otros, con amor y desde la palabra, por supuesto. Es lo contrario a la religión de Caín, ¿no? Mi hermano, ¿dónde está mi hermano? Yo no sé nada de mi hermano, ¿no? Es amar a nuestros hermanos. Estar dispuestos a estar a su lado, ya sea exhortando, amonestando, animando, muchas veces acompañando en el silencio, pero estar ahí porque somos comunidad. Y de eso se trata, de vencer el yo, de esperar, que nadie se sienta aludido, por favor, pero a veces esperamos que los demás vengan y atiendan nuestras necesidades. Termina la reunión, nos vamos todos y alguien siente que es que no ha ido nadie a saludarle. Bueno, este es un problema, ¿eh? Si nadie ha ido a saludarle es un problema. Problema de la comunidad. Pero si nadie ha ido a saludarle, y ese es el tema, ese es un problema de la persona también, serio problema. O sea, tú estás esperando que vengan a ti. Es que no es así. Tenemos que ir nosotros. Somos actores, no somos espectadores, porque somos una comunidad en la que cada uno de sus miembros es necesario. Y tú tienes algo que aportar. Quizás una palabra, quizás un abrazo a alguien que se siente solo, quizás un saludo. Somos comunidad, necesitamos trabajar, accionar hacia adentro, pero también necesitamos trabajar hacia afuera. Nuestra relación con los de fuera debería estar marcada por palabras y hechos, palabras y hechos. Nuestra principal labor, y que nadie más puede hacer porque no hay otra opción excepto las piedras, y de momento no son el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es que la iglesia hable, comparta el evangelio. Ya sabéis, si no lo hacemos nosotros, hablarán las piedras, pero sigue sin ser el plan de Dios. Y por tanto debemos ser una iglesia, y creo que aquí hemos avanzado mucho, pero una iglesia que mira hacia afuera, que no se está mirando continuamente hacia adentro. Una iglesia que mira la forma en que puede servir y ser útil para otros. Una iglesia al modo de Jesús, que es amiga de publicanos y pecadores, pero que a la vez es una iglesia que vive en santidad. Y esta tensión es importante, ¿verdad? Sin asimilarnos, pero a su lado y acompañando, para dar testimonio de Jesús. Me seréis testigos. Ya hemos
mencionado esta palabra. Si alguien no sabe lo que significa, que repase las últimas predicaciones y ahí lo tiene. Tenemos que construir comunidad hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué se decía de la iglesia en Jerusalén? De nuevo, hago esta referencia, ¿verdad? Porque es una comunidad que no era perfecta, a veces la idealizamos, no era perfecta, pero que sí tenía los ingredientes que son modelo para nosotros. Y una y otra vez en el libro de Hechos dice que era una iglesia, una comunidad que tenía el favor de la gente, que tenía la estima de la gente. ¿Por qué? Por su estilo de vida, por su interés y preocupación por las personas, porque compartía lo que tenía y hasta donde podía. Y en esto era un modelo también de la obra de Jesús. Os dejo ahí una frase, no voy a entrar en ella, pero os dejo una frase para pensar, ¿no? O para estudiar. Pero el libro de Hechos, cuando va a presentar el nacimiento de la iglesia después de la resurrección de Jesús, nos habla de que en el Evangelio de Lucas nos cuenta las cosas que Jesús comenzó a hacer. Comenzó. Y Hechos son las cosas que Jesús siguió haciendo. ¿Cómo? Por medio de la iglesia, que es su cuerpo, sus manos, sus pies. Y por eso tenían el favor, la estimación de la gente. Hay un paralelismo muy notable entre las obras de Jesús y las obras de la iglesia, con excepción de la cruz, que eso solo lo pudo hacer Él, como el Hijo de Dios, el Cordero perfecto. Si no eres cristiano, si aún no has entregado tu vida al Señor, yo quisiera en esta mañana invitarte, en base a lo que hemos estado diciendo, a que te acerques al Señor, a que tengas un reinicio en tu vida, que tengas una nueva vida, porque como hemos presentado al principio, el plan de Dios es atraerte a su pueblo, a su comunidad, y para eso entregó su vida en la cruz. Su muerte en la cruz es la victoria sobre el pecado y sobre el mal. Él entregó su vida para darnos, lo hemos cantado, libertad a cada uno de nosotros. Y a veces podemos estar atados por cadenas, por problemas, por circunstancias, pero en la obra de Cristo hay poder. Él resucitó de entre los muertos para cambiar tu vida y para darte una nueva vida. Y te la está ofreciendo. Si tú abres tu corazón, si tú le entregas tu vida, Él la va a rehacer por medio del Espíritu Santo. Te dará una nueva vida. Pero a nosotros, la mayoría seguramente creyentes, quisiera que recordásemos juntos que somos discípulos de Cristo. Y que como discípulos estamos llamados a participar en las labores de Dios. Esto lo dice Jesús en los Evangelios, lo dice Pablo en 1 Corintios. Nos hemos añadido a las labores de otros. El campo es del Señor, la obra es del Señor, pero nos invita a ser colaboradores. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Y el Señor nos invita a colaborar, ser colaboradores en la extensión del reino de Dios. ¿Cuánto estás colaborando para extender el reino? ¿Cuánto estás colaborando para extender la iglesia? No me hables de cuántas cosas haces o cuántas horas inviertes. No me sirve, lo siento. Lo que te pregunto es, ¿cuánto estás haciendo de corazón y de acuerdo al llamado de Dios para edificar su iglesia y extender el Evangelio? Porque podemos hacer cosas para que nos vean. Podemos hacer cosas para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer a ti? En este momento, ahora, para edificar la iglesia y para extender el Evangelio. El proyecto de Jesús es un proyecto comunitario. Por eso es importante escuchar la palabra y ahí nos exhortamos semana en semana y nos animamos en medio de los momentos de desánimo y nos consolamos porque somos una comunidad de discípulos
espero que entusiasmados por compartir el Evangelio para que esta comunidad siga creciendo cada día para la gloria de Dios. Que los bendiga. Terminamos orando. Padre que estás en los cielos, te queremos dar muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos maravilla y nos conmueve lo que tú has hecho por nosotros, pecadores, sin merecer nada. Tú diste a tu Hijo por nosotros. Y nos has hecho tus hijos y nos das el privilegio de llamarnos hijos tuyos. Formamos parte de tu pueblo, Señor, y formamos parte de tu plan, de tu misión, de aquello que tú quieres hacer en este mundo. Señor, ayúdanos a mirar estas cosas con tu mirada. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a implicarnos en esta tarea que tú estás haciendo, recibiendo las fuerzas y el poder por medio de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a no pensar tanto en nosotros mismos y pensar más en tu pueblo, en tu comunidad, no yo, nosotros. Señor, que esa será la prioridad y que en estos cambios tú recibas, Señor, toda la gloria, tú seas reconocido y que tu palabra corra y alcance los corazones de aquellos que aún no son tuyos. Gracias, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones. Dependemos de ti, dependemos de la obra de tu Espíritu. Nada podemos hacer sin ti, pero en tus manos nos queremos poner para que seas tú el que nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén.